Continuamos con el resumen del panorama internacional para contarles que organismos pro derechos humanos acusaron a las milicias kurdas de promover el desplazamiento forzado de miles de civiles en Siria. Por otro lado, el Parlamento iraní aprobó el acuerdo nuclear entre Teherán y el grupo 5+1. Estas y otra noticia de nuestra cadena aliada Euronews. Las milicias kurdas de Siria acusadas de posibles crímenes de guerra. En un informe, tras una misión de investigación en el norte de Siria, Amnistía Internacional denuncia que las unidades de protección popular, aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el EI, habrían provocado el desplazamiento deliberado de miles de civiles árabes y turcómanos y la destrucción de pueblos enteros habitados por estas etnias en las zonas bajo su control. La ONG incluye testimonios e imágenes por satélite que dicen constituyen pruebas claras de una campaña deliberada y coordinada de castigo colectivo. Bienvenidos a Raqqa, el principal feudo y base de operaciones del grupo Estado Islámico en Siria. En este vídeo, grabado hace un año con cámara oculta, se ven sus calles llenas de yihadistas armados hasta los dientes y de mujeres con burka que tratan de adaptarse a los nuevos tiempos. Nada ha cambiado desde entonces. Respaldadas por Estados Unidos, las milicias kurdas que dominan el norte del país aseguran que lanzarán un ataque para expulsar al Estado Islámico de Raqqa dentro de unas semanas. Su anuncio tiene como telón de fondo el avance de las tropas del régimen sirio gracias al apoyo militar ruso. En los últimos días, el ejército ha recuperado el control de varias ciudades de Latakia, la provincia dominada por la minoría alauí, a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad. Las milicias islamistas han prometido venganza. Esta mañana 2 obuses han caído sobre la embajada de Rusia en Damasco. El grupo Al-Nusra ha pedido a los yihadistas del Cáucaso que ataquen a Rusia. El Parlamento iraní aprueba el acuerdo nuclear firmado con las 6 potencias internacionales. Con 161 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, los diputados de la República Islámica han dado luz verde al pacto alcanzado el 14 de julio y que limita el programa nuclear iraní a cambio de la retirada de las sanciones internacionales. La aprobación del acuerdo acaba con meses de debates entre los moderados y los conservadores iraníes, que lo consideran como una claudicación de su gobierno ante Occidente. Este voto en el Parlamento era más bien formal, ya que el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, ya dio luz verde y siempre tiene la última palabra en los temas más importantes. Tras el sí de los diputados iraníes y el fracaso de los republicanos estadounidenses en bloquearlo en el Congreso, nada se opone ya a su aplicación. La comunidad internacional levantará las sanciones a Irán a cambio de que éste se comprometa a reducir considerablemente el enriquecimiento de uranio y permita la verificación de sus instalaciones nucleares. Jornada sangrienta en Oriente Próximo. Al menos 4 personas han muerto y una veintena han resultado heridas en 4 ataques en Jerusalén y en la periferia de Tel Aviv. El suceso más grave tuvo lugar en el barrio judío de Armon Hanatzib en Jerusalén Este, cuando 2 jóvenes palestinos se subieron a un autobús con una pistola y un cuchillo y empezaron a atacar a los pasajeros. 2 de ellos murieron, al igual que uno de los agresores. 16 personas resultaron heridas. Una de ellas se encuentra en estado crítico. Minutos después, en otra zona de Jerusalén, en el barrio ultraortodoxo de Mea Sherim, un conductor palestino atropelló a varias personas en una parada de autobús y tras bajarse del vehículo intentó apuñalar a los peatones. Uno de ellos murió y otros resultaron heridos. La policía consiguió detener al agresor. En la localidad israelí de Ranana, en la periferia de Tel Aviv, también se produjeron 2 ataques. En el último de ellos, un hombre acuchilló al menos a 4 personas. Turquía está de luto por el peor atentado de la historia del país. Una tragedia que tuvo lugar después de que 2 hombres llevaran a cabo una acción terrorista el pasado sábado en una marcha por la paz en Ankara y que ha dejado 97 muertos y cientos de heridos, según el último balance oficial. Una cifra que el procurdo Partido Democrático de los Pueblos ha elevado a 128 víctimas. En la marcha participaron fuerzas izquierdistas y asociaciones prokurdas. El primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, ha informado de que el grupo Estado Islámico es el principal sospechoso de los hechos. Mientras tanto, en algunos de los funerales por las víctimas, como este celebrado en la capital turca, se sigue acusando al gobierno de inducir o al menos permitir el atentado. La ciudadanía turca impactada por la masacre se echó a las calles de varias ciudades el domingo para expresar su malestar. En una de ellas, Diyarbakir, en el sureste del país, tuvieron lugar manifestaciones y enfrentamientos entre ciudadanos kurdos y fuerzas de seguridad.
un ambiente de creciente tensión que ha tomado las calles de Turquía a tan solo 3 semanas de las elecciones generales. Todo apunta al llamado Estado Islámico. Aunque aún no se han hecho oficiales las conclusiones de la investigación, la policía turca considera a grupos yihadistas vinculados a Alei como principales sospechosos en el doble atentado suicida que el sábado causó al menos 97 muertos en una concentración pacifista en la capital turca. El partido gubernamental AKP ha anunciado que suspende sus mítines electorales hasta el viernes. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, decía este portavoz, ha decidido suspender todos sus actos de campaña. Nuestro presidente y el primer ministro no participarán en ningún mitin hasta el viernes y los actos a partir del viernes no serán organizados como actos electorales, sino como concentraciones contra el terrorismo con el objetivo de cimentar la unidad. Ayer en Estambul se escucharon protestas contra el gobierno durante los funerales de algunas de las víctimas. La formación prokurda HDP también sopesa suspender sus actos de campaña por respeto a las víctimas, decía su líder Selahattin Demirtas. No es por problemas de seguridad. ¿Cómo podemos celebrar un mitin en un contexto tan triste? Podemos ocuparnos de nuestra propia seguridad. No es algo que nos preocupe, pero las vidas de nuestra gente son más importantes que nuestros mítines electorales. A menos de 3 semanas de las elecciones, la tensión se dispara en Turquía. El lunes volvieron a registrarse protestas en la localidad de Diyarbakir, en el Kurdistán turco. Investigadores internacionales dirigidos por Holanda determinaron que un misil Buk de origen ruso causó la caída del Boeing 777 de Malaysia Airlines. Por otro lado, en Japón se retiró el permiso para la construcción de una nueva base estadounidense. Vamos con los detalles. El MH17 de Malaysian Airlines, caído en el este de Ucrania en julio de 2014, fue derribado por un misil del sistema antiaéreo del tipo Buk, de fabricación rusa. Así lo ha indicado el Consejo de Seguridad de Holanda en su informe final sobre la tragedia, tras reunir los restos del fuselaje, los cuerpos y las cajas negras del aparato. Las pesquisas han indicado que el cohete impactó en la parte frontal izquierda del avión. El vuelo MH17 se estrelló debido a una explosión de una ojiva en el exterior del avión, por encima de la parte frontal izquierda de la cabina de pilotos. Esta ojiva era del tipo 9M3-14M, utilizada en el sistema de misiles tierra-aire Buk. Como resultado de la detonación, la parte frontal del avión quedó destrozada. El avión se partió durante el vuelo. Los restos cayeron en un área de unos 50 kilómetros en la parte oriental de Ucrania. La catástrofe dejó 298 muertos, 193 de ellos holandeses. Por su parte, el consorcio ruso que fabrica el sistema de misiles Buk ha publicado su propio informe este martes. Su director ha afirmado que las sanciones contra la compañía son injustas. El diputado albano-kosovar Albin Kurti, liberado tras un interrogatorio en dependencias policiales esta noche en Pristina. Mientras el líder del partido ultranacionalista Bete Bendoje respondía a las preguntas de los agentes, 200 de sus seguidores se enfrentaban en la capital kosovar a las fuerzas del orden. Apedrearon y rompieron los cristales de la comisaría y 7 agentes han resultado heridos. Kurti estaba convocado por haber lanzado gas lacrimógeno el jueves pasado en el Parlamento para protestar contra la aplicación del acuerdo destinado a normalizar las relaciones entre Kosovo y Serbia. El paseo madrileño de la Castellana vestido de largo con motivo del Día de la Hispanidad, la fiesta nacional de España. El rey Felipe VI ha presidido el desfile militar, en el que han participado 3.500 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Allí han estado presentes su esposa, la reina Leticia, y sus 2 hijas, el presidente Mariano Rajoy y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que han encabezado la representación política e institucional española. El desfile, con inicio cerca de la estación de tren de Atocha, recorrió los paseos del Prado y Recoletos y finalizó en la Plaza de Colón, donde se llevó a cabo el izado de la bandera española. Posteriormente ha tenido lugar la recepción oficial de los Reyes en el Palacio Real. Los grandes ausentes han sido los presidentes de las comunidades autónomas de Cataluña, Navarra y País Vasco, además del líder de la formación izquierdista Podemos, Pablo Iglesias.
This is the remote part of the southern island of Okinawa, where Japan plans to relocate a U.S. military airbase farther away from residents who complain about its presence. The former governor of Okinawa authorized the move 2 years ago, but his successor has just revoked the permit, saying he wants the base and the U.S. troops to leave the island altogether. Tokyo was not pleased with the U-turn. The Japanese chief cabinet secretary said, "We were already given a favorable decision from the former governor on this issue, and I don't see any legal defect in the approval." It's the latest episode in a tug-of-war opposing the central government and local authorities, and the stalemate is now likely to end up in court. Locals have long complained about the U.S. military presence, which dates back to World War II. Okinawa today houses more than half of the 50,000 U.S. troops stationed in Japan. Seguimos con la información y vamos de inmediato con nuestra cadena Voz de América. Vamos a contarles que el primer ministro de Turquía declaró 3 días de luto por los atentados de este sábado. Por otro lado, el alto comisionado de la ONU para refugiados evaluó la respuesta humanitaria frente a la crisis migratoria en el Mediterráneo. El primer ministro de Turquía declaró 3 días de luto nacional con banderas a media asta en todo el país, luego que 2 bombas fueran detonadas matando a cerca de 100 personas y dejando a otros cientos de heridos durante una manifestación de paz en la ciudad de Ankara. Como miembro clave de la OTAN y a través de un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama expresó sus condolencias y solidaridad al presidente turco en su lucha en contra del terrorismo. El premier turco aseveró que se lleva a cabo una investigación y que el principal sospechoso de ser el autor de los ataques es el grupo extremista Estado Islámico. Desde el principio, de la manera que ocurrió y cuando vemos las tendencias en general, por supuesto que el Estado Islámico era la prioridad número 1 y está siendo investigado. Pero por otro lado, sabemos que varios grupos que se autodenominan los inmortales fueron enviados a Turquía. El ministro agregó que se sabe que el ataque fue un atentado suicida. Es cierto que se trata de un atentado suicida porque tenemos datos sólidos. Se están realizando pruebas de ADN porque el atacante suicida, él o ella, es generalmente destrozado. Este lunes miles de manifestantes llenaron la plaza de Şişhije en el centro de Ankara, cerca del lugar de las explosiones, gritando consignas en contra del gobierno. Hemos perdido a muchos amigos, muchos más resultaron heridos y se encuentran en estado crítico. El gobierno debe saber que no vamos a dar marcha atrás. Seguiremos luchando y lucharemos aún más. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. La Unión Europea ha anunciado su plan para recibir a 160.000 inmigrantes, solución que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados considera insuficiente, lo que ha llevado a que urja a estos gobiernos a proveer una opción legal de migración para aquellas personas que están buscando asilo, afirmó durante su visita a Grecia esta semana. Este no es un problema solo de Lesbos o de Grecia, es un problema de Europa que requiere una solución y es necesario que toda la Unión Europea asuma sus responsabilidades, así como es fundamental que el gigantesco esfuerzo que Lesbos está haciendo, su impacto en la economía y sociedad, sea igualado con una efectiva respuesta por parte de Europa. Más de 500.000 refugiados o migrantes económicos han entrado a Europa este año. 4/5 partes de ellos le han pagado a alguien